Hay una historia que muy poca gente conoce sobre Aldous Huxley. En 1952, después de décadas escribiendo sobre la naturaleza de la mente humana, Huxley enfrentó uno de los momentos más desconcertantes de su vida intelectual. Había perdido casi completamente la visión a los 16 años por una enfermedad que dañó su córnea. Durante años usó técnicas de lectura con lupa, memorizaba textos, desarrolló una memoria extraordinaria, pero algo seguía perturbándolo profundamente. No era la ceguera, era la pregunta detrás de la ceguera. Si el ojo físico estaba dañado, pero él seguía percibiendo, interpretando, construyendo realidad en su mente, ¿qué era exactamente lo que veía? ¿El ojo o la mente? ¿La luz o la interpretación de la luz? Esa pregunta lo llevó a escribir The Art of Seeing en 1942, un libro que la mayoría de la gente ignora completamente y que, sin embargo, contiene una de las ideas más radicales que Huxley jamás formuló. Una idea que décadas después resonaría con los experimentos más perturbadores de la física moderna. Dijo esto: ver no es un acto pasivo, ver es un acto de creación. No estaba hablando de metáforas, estaba describiendo un mecanismo. El observador no recibe la realidad tal como es. La construye activamente a través de la calidad de su atención, de sus expectativas, de sus creencias sobre lo que es posible. Y lo que construye no es solo una imagen mental, es, literalmente, la experiencia que vive. Piénsalo por un momento con total honestidad. ¿Cuántas veces has estado en una situación que a otra persona le pareció llena de oportunidades mientras a ti te parecía un callejón sin salida? ¿Cuántas veces alguien vio exactamente lo mismo que tú y llegó a una conclusión completamente diferente? ¿Cuántas veces la misma conversación produjo en dos personas dos realidades distintas que ninguna de las dos pudo reconocer como interpretación? Eso no es subjetividad casual. Eso es el principio del observador operando en la vida cotidiana. Huxley lo estudió durante 40 años, y lo que encontró no era misticismo, era una descripción precisa de cómo funciona la percepción humana cuando se examina con honestidad científica y filosófica. La mente no es un espejo que refleja la realidad, es un instrumento que la filtra, la interpreta y en un sentido muy real la produce. Y la calidad de ese instrumento, la calidad de la atención que ejerces en cada momento, determina qué versión de la realidad se vuelve visible para ti y qué versiones permanecen completamente ocultas, aunque estén literalmente frente a tus ojos. Este video existe porque eso tiene consecuencias prácticas enormes que la mayoría de las personas nunca ha considerado seriamente. Si la mente crea lo que percibe, entonces entrenar la mente no es solo una práctica espiritual abstracta, es la intervención más directa y más poderosa que cualquier persona puede hacer sobre su propia realidad, no para manipular el mundo externo, para cambiar radicalmente qué versión del mundo externo es capaz de ver. Y hay algo más que Huxley encontró en ese estudio, algo que las tradiciones contemplativas que él analizaba durante décadas repetían con una consistencia que no podía ignorar. Algo que conectaba el misticismo budista con la fenomenología occidental, el taoísmo con la filosofía perenne, los experimentos de doble rendija con las enseñanzas más antiguas sobre la naturaleza de la conciencia. Que hay un estado específico de atención desde el que la mente crea con una eficiencia que ningún esfuerzo consciente puede igualar. Un estado que no requiere fuerza, que no requiere urgencia, que de hecho se bloquea precisamente cuando el ego intenta forzarlo. Ese estado es lo que vamos a explorar en este video, no como concepto abstracto, como algo que puedes reconocer, entender en su mecanismo preciso y empezar a practicar desde hoy mismo. Porque Huxley no solo describió el problema, pasó 40 años documentando la solución. Y esa solución empieza con una pregunta que parece simple, pero que muy pocas personas se han hecho con la honestidad que requiere. ¿Estás viendo la realidad o estás viendo tu interpretación de la realidad? ¿Y si esas dos cosas son completamente diferentes? Escribe en los comentarios ahorita,
¿Qué versión de tu realidad crees que tu mente está filtrando sin que te des cuenta? Una sola frase. Ese momento de honestidad puede ser el inicio de algo que cambie cómo ves todo lo demás. Antes de que Huxley escribiera esa frase, había pasado casi 30 años intentando entender por qué la misma persona podía ver cosas completamente diferentes en momentos diferentes. No diferente en el sentido de interpretar diferente. Diferente en el sentido literal de notar cosas distintas, percibir detalles que antes eran invisibles, conectar elementos que antes parecían desconectados. Lo había observado en sí mismo durante sus años de visión deficiente. Había días en que podía leer con mayor claridad que otros, sin ningún cambio en sus ojos. La diferencia no estaba en el órgano, estaba en el estado desde el que miraba, y cuando empezó a buscar ese patrón en otros, lo encontró en todas partes. Lo encontró en los científicos que describían sus descubrimientos más importantes como momentos de revelación inesperada después de periodos de trabajo intenso, no durante el trabajo más esforzado. Después, en el momento en que el esfuerzo cedía y la mente entraba en un estado diferente. Lo encontró en los artistas que describían sus mejores obras como cosas que emergían casi solas, como si la mano supiera a dónde ir antes de que la mente lo decidiera conscientemente. Lo encontró documentado con extraordinaria precisión en las tradiciones contemplativas que estudiaba para la filosofía perenne. Los maestros Zen describían el Satori, el momento de comprensión directa, no como el resultado de pensar más, sino como lo que aparece cuando el pensamiento ordinario se detiene lo suficiente para que algo más profundo pueda operar. Los místicos sufíes describían el fana, la disolución del yo habitual en la percepción directa, como el estado desde el que la realidad se muestra sin los filtros que normalmente la distorsionan. Los contemplativos hinduistas describían el samadhi, la absorción completa en el objeto de observación, como un modo de conocimiento que trasciende completamente las limitaciones del pensamiento ordinario. Tradiciones distintas, épocas distintas, culturas distintas, pero el mismo principio funcionando con una consistencia que Huxley no podía ignorar, que la mente humana tiene al menos dos modos de operar. Uno ordinario, dominado por el ego, el análisis, el juicio, la búsqueda deliberada. Y otro extraordinario, donde la percepción se vuelve más directa, más completa, más capaz de detectar conexiones y posibilidades que el modo ordinario no puede ver. Y ese segundo modo no se activa con más esfuerzo, se activa con menos interferencia del yo que quiere controlar, con menos urgencia del ego que necesita el resultado ahora, con menos ruido del análisis que ya sabe de antemano lo que va a encontrar. Eso es lo que significa crear sin esfuerzo, en el sentido que Huxley documentó. No crear sin hacer nada, sino crear desde ese segundo modo de operación donde la mente trabaja con una eficiencia que ningún esfuerzo del modo ordinario puede igualar. Y la pregunta práctica que todo esto genera es una sola. ¿Desde qué modo estás operando ahora mismo? ¿Desde el yo que busca con urgencia y necesita controlar? ¿O desde el observador que puede recibir lo que está disponible sin la interferencia del ego que ya decidió lo que tiene que encontrar? Esa pregunta no es filosófica, es la pregunta más práctica que existe sobre cómo funciona tu mente cuando está creando versus cuando está repitiendo. Hay una última cosa sobre la historia de Huxley que necesitas saber antes de continuar. Después de escribir The Art of Seeing, después de documentar el principio del observador con toda la precisión que pudo reunir, Huxley pasó los siguientes 20 años intentando aplicarlo en su propia vida, con una consistencia que él mismo reconocía imperfecta. No porque el principio fuera falso, sino porque entender un principio y vivir desde él son dos cosas completamente diferentes. Y esa brecha entre entender y vivir es exactamente lo que este video existe para reducir. El observador que eres ahora mismo construyó la vida que tienes ahora mismo, y el observador diferente que puedes entrenar ser construirá algo que desde aquí todavía no puedes imaginar completamente.
porque las posibilidades que ese observador puede ver son literalmente invisibles para el que estás siendo ahora. Eso no es promesa vacía. Es el principio más documentado y más ignorado de toda la historia del estudio de la conciencia humana. Para entender lo que Huxley descubrió sobre el observador, necesitas primero entender algo sobre cómo funciona la percepción, que va completamente en contra de lo que la mayoría de las personas cree. La mayoría de las personas cree que el proceso funciona así. Existe una realidad objetiva afuera, los sentidos la captan, la mente la procesa y produce una imagen fiel de lo que está ahí. Como una cámara fotográfica. La realidad entra, la imagen sale. Huxley pasó 40 años demostrando que eso es completamente falso. No hay cámara, hay un escultor. La mente no recibe información pasivamente. Selecciona, filtra, amplifica, suprime, interpreta y construye activamente. Y lo que construye no está determinado principalmente por lo que hay afuera, está determinado por lo que hay adentro, por las expectativas, los miedos, las creencias, los patrones emocionales que el observador lleva consigo al momento de observar. En The Art of Seeing, Huxley lo documentó con una precisión que resulta perturbadora cuando lo entiendes de verdad. Describió cómo personas con la misma agudeza visual podían tener capacidades perceptivas radicalmente diferentes dependiendo del estado mental desde el que observaban. No era el ojo el que limitaba, era la atención, era la calidad del observador. Y si la calidad del observador determina lo que se percibe, entonces hay algo mucho más profundo operando que un simple proceso sensorial. Huxley encontró el mismo principio documentado en tradiciones que había estudiado para la filosofía perenne. En el budismo zen, la práctica de la atención plena no es un ejercicio de relajación. Es un entrenamiento para cambiar la calidad del observador, para pasar de un modo de percepción automático, filtrado por el miedo y el hábito, a un modo de percepción directo, fresco, sin la mediación de los patrones acumulados. En el taoísmo, el concepto de Wu Wei, que generalmente se traduce como no acción, describe precisamente ese estado de observación sin interferencia del ego, no pasividad, observación sin distorsión. En la tradición Vedanta, que Huxley estudió profundamente, la práctica central es aprender a distinguir entre el observador puro y los filtros que el ego superpone sobre la observación, porque cuando esos filtros operan, sin que seas consciente de ellos, no ves la realidad, ves los filtros, y los filtros crean mundos completamente diferentes. Hay un experimento que Huxley citaba frecuentemente para ilustrar esto, y que décadas después, la psicología cognitiva confirmaría con una precisión que él no pudo anticipar. Cuando dos personas entran a la misma habitación con expectativas diferentes, literalmente notan cosas diferentes. No solo las interpretan diferente, las notan diferente. Lo que una ve, la otra no ve. No porque uno de los dos tenga mejor visión, sino porque la atención funciona como un foco selectivo que ilumina exactamente lo que el observador espera encontrar y deja en oscuridad todo lo demás. La implicación de esto es enorme. Y Huxley la formuló con una claridad que casi nadie ha igualado después. Si lo que percibes como realidad es el resultado activo de la calidad de tu observación, entonces cambiar la realidad que experimentas no empieza por cambiar las circunstancias externas, empieza por cambiar la calidad del observador que eres. Esto no es pensamiento positivo, no es negación de la realidad, es algo mucho más preciso y mucho más exigente que eso. Es entender que el observador y lo observado no están separados por una línea clara. Están en una relación de co-creación constante, y esa relación tiene una dirección, fluye desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Huxley lo vio confirmado en los experimentos de física que comenzaban a acumularse en su época. El experimento de doble rendija, que demostró que las partículas subatómicas se comportan diferente dependiendo de si son observadas o no, le parecía no una rareza de la física cuántica, sino una confirmación de lo que las tradiciones contemplativas
habían documentado durante milenios. La conciencia no es un espectador pasivo del universo, es un participante activo en la configuración de lo que el universo le muestra. Y esto tiene una consecuencia práctica directa que Huxley consideraba la más importante de todas las que derivaban de su estudio. Si el observador co-crea lo que observa, entonces hay una responsabilidad fundamental que la mayoría de las personas nunca ha asumido plenamente. La responsabilidad sobre la calidad de su propia observación, sobre desde qué estado están mirando, sobre qué expectativas, qué miedos, qué creencias están operando como filtros en cada momento de su experiencia. Porque esos filtros no son neutrales. Están activos ahora mismo mientras lees esto. Están determinando qué de este video estás percibiendo como relevante y qué estás descartando. Están eligiendo qué posibilidades en tu vida son visibles y cuáles son literalmente invisibles para ti, aunque estén ahí. Y la única manera de cambiar lo que ves es cambiar quién está mirando. Este canal existe para exactamente eso, para explorar junto contigo los mecanismos que Huxley documentó sobre cómo funciona la mente cuando se entrena para observar diferente. Si lo que escuchaste hasta aquí movió algo en ti, suscríbete ahorita y activa la campanita. Cada transmisión de este canal construye sobre la anterior. Y lo que viene en los próximos bloques va todavía más profundo en el mecanismo concreto de cómo el observador crea sin esfuerzo. Hay algo más que Huxley observó en su estudio que conecta directamente esto con la vida cotidiana de una manera que la mayoría de la gente nunca ha considerado. La calidad del observador no solo determina lo que percibes en este momento, determina qué tipo de realidad construyes de forma acumulativa a lo largo del tiempo, porque si el observador habitual sigue siendo el mismo, sigue produciendo las mismas percepciones, y las mismas percepciones producen las mismas interpretaciones, y las mismas interpretaciones producen las mismas decisiones, y las mismas decisiones producen los mismos resultados. Huxley lo vio en personas que pasaban décadas sin cambios significativos en áreas que conscientemente querían transformar, no por falta de esfuerzo, por exceso de un tipo específico de esfuerzo, el esfuerzo de cambiar los resultados externos mientras el observador interno permanecía idéntico. Y eso, observó, produce exactamente el patrón que la mayoría de las personas reconoce en su propia vida. Cambias de circunstancias y los mismos patrones aparecen en el nuevo contexto. Cambias de pareja y los mismos conflictos emergen con una cara diferente. Cambias de trabajo y las mismas frustraciones se instalan en el nuevo ambiente. No porque el mundo sea injusto, sino porque el observador sigue siendo el mismo. Y el observador co-crea lo que observa. La solución que Huxley encontró documentada en todas las tradiciones que estudió no era esforzarse más por cambiar los resultados externos, era entrenar la calidad del observador, desarrollar la capacidad de ver desde un lugar diferente. No solo ver cosas diferentes, sino ver desde una identidad diferente. Eso es lo que hace que esta idea sea tan radicalmente diferente de cualquier enfoque ordinario de desarrollo personal. No te pide que cambies lo que haces, te pide que cambies quién está haciendo. No que modifiques tus acciones, que transformes el observador desde el que esas acciones emergen. Y cuando el observador cambia, todo lo que construye a partir de ahí cambia con él. No porque el mundo externo haya cambiado, sino porque la versión del mundo que ese observador puede percibir y por lo tanto construir es genuinamente diferente. Eso es lo que Huxley llamó la revolución interior más fundamental que cualquier ser humano puede emprender. No una revolución de creencias o de hábitos, una revolución en la calidad de la atención desde la que construyes tu experiencia de lo que llamas realidad. Y esa revolución no ocurre en grandes momentos de epifanía, aunque a veces esos momentos la aceleran. Ocurre en los momentos pequeños y ordinarios de cada día en que eliges observar diferente, en que te preguntas desde dónde estás mirando esto, en que notas los filtros antes de que produzcan su efecto automático sobre lo que percibes. Esa práctica acumulada
repetida con consistencia en los momentos que más importan, es lo que Huxley documentó en todos los transformadores que estudió. No tenían poderes especiales. Tenían una práctica específica de entrenamiento del observador que la mayoría de las personas nunca ha intentado seriamente. Huxley también observó que las personas que transformaban el observador de forma más consistente tenían algo en común que iba más allá de sus prácticas específicas. Tenían una relación honesta con sus propios filtros. No los negaban ni los justificaban. Los reconocían, y ese reconocimiento, repetido con consistencia, era lo que producía el cambio real en la calidad de su percepción, no las técnicas. El reconocimiento honesto que las técnicas facilitaban. Lo que Huxley documentó en 40 años de estudio puede resumirse en algo que cabe en una sola frase. Cuando cambia el observador, cambia lo que es posible ver. Y cuando cambia lo que es posible ver, cambia lo que es posible construir. No de forma mágica, de forma directa, funcional, coherente con cómo opera la percepción humana cuando se entiende de verdad. Hay un momento específico en los escritos de Huxley que me parece el más importante de toda su obra para entender lo que significa crear realidad sin esfuerzo. No está en Las puertas de la percepción, que es su libro más famoso. Está en un ensayo de 1956 llamado Visión y Conocimiento, donde Huxley intenta responder una pregunta que lo había perseguido desde joven. ¿Por qué hay momentos en que la mente funciona con una claridad y una eficiencia extraordinarias, produciendo resultados que ningún esfuerzo deliberado podría haber generado? ¿Y por qué esos momentos son tan difíciles de reproducir voluntariamente? Su respuesta fue lo que él llamó la distinción entre atención voluntaria y atención receptiva. Y esa distinción cambia completamente cómo entiendes la relación entre esfuerzo y creación. La atención voluntaria es el modo en que la mente opera la mayor parte del tiempo. Es la atención del ego, la atención que busca, que analiza, que juzga, que controla. Es la atención que dice necesito encontrar la solución a este problema y se lanza a buscarlo con toda la fuerza que puede reunir. Es útil para muchas cosas, pero tiene un límite fundamental que Huxley identificó con precisión. La atención voluntaria solo puede trabajar con lo que ya está dentro de su rango de visión. Solo puede conectar lo que ya sabe. Solo puede procesar dentro de los parámetros que el ego ya ha establecido como posibles. Y eso significa que siempre produce variaciones de lo que ya existe. Nunca produce algo genuinamente nuevo. La atención receptiva es completamente diferente. Es el modo en que la mente opera cuando el ego deja de insistir en que él debe encontrar la respuesta, cuando la búsqueda consciente se detiene y se crea un espacio de apertura genuina, no vacío, no pasivo, activamente receptivo. En ese estado, dijo Huxley, la mente accede a conexiones que la atención voluntaria nunca podría establecer por esfuerzo directo, porque esas conexiones no están dentro del rango de visión del ego, están en los bordes, en los espacios entre lo conocido, en las posibilidades que el ego había descartado automáticamente porque no encajaban con lo que ya creía posible. Y cuando esas conexiones emergen, lo hacen sin esfuerzo, con una claridad que parece venir de afuera, pero que en realidad viene de capas de la propia mente que el ego normalmente bloquea. Huxley documentó este proceso en científicos, artistas, místicos y personas ordinarias. Einstein describía sus mejores ideas como visiones que emergían en momentos de calma, no durante el trabajo intensivo. Tesla visualizaba sus inventos completos antes de tocar cualquier herramienta, en un estado que describía como de contemplación silenciosa. Los monjes contemplativos que Huxley estudió para la filosofía perenne describían sus experiencias más transformadoras como momentos en que el esfuerzo de la mente ordinaria se disolvía y daba paso a una percepción más directa y más completa. El patrón era siempre el mismo. El esfuerzo lleva hasta un punto, y luego para ir más allá de ese punto, el esfuerzo tiene que detenerse. Pero aquí está lo que hace que esto sea difícil de aplicar
y Huxley lo señalaba explícitamente. La atención receptiva no es algo que el ego pueda producir deliberadamente. No puedes decirte a ti mismo voy a tener atención receptiva ahora y tenerla, porque el intento mismo de producirla la cancela. El ego que intenta lograr la atención receptiva está usando exactamente el modo de atención voluntaria que necesita suspender. Este es el paradox central que Huxley identificó en toda la tradición contemplativa que estudió, y es el mismo paradox que hace que tantas personas que intentan deliberadamente crear resultados extraordinarios terminen frustradas. No porque no se esfuercen suficiente, sino porque se esfuerzan demasiado en la dirección equivocada. Lo que Huxley encontró en las tradiciones que estudió y que resonaba profundamente con su propia experiencia era que la solución al paradox no es no esforzarse, es aprender a usar el esfuerzo hasta su límite natural y luego saber exactamente cuándo soltarlo. Trabajas, preparas, buscas con toda la atención voluntaria que puedes reunir. Y luego, en el momento correcto, sueltas, no como rendición, como una entrega deliberada a un proceso más amplio que el ego no puede controlar, pero que sí puede aprender a facilitar. En términos prácticos, eso significa algo muy concreto. Significa aprender a reconocer cuándo estás empujando más allá del punto útil, cuándo la búsqueda se ha convertido en rigidez, cuando el esfuerzo ya no está produciendo nuevas conexiones, sino solo repitiendo en círculos las mismas que ya estableció. Y en ese momento, cambiar de modo, no dejar de trabajar, cambiar la calidad de la atención, pasar de buscar a recibir, de controlar a permitir. Ese cambio de modo, que Huxley describía como la habilidad más fundamental y menos enseñada que existe, es exactamente lo que distingue a las personas que crean con una eficiencia que parece sobrenatural de las que se esfuerzan toda su vida sin llegar a ese nivel de fluidez. ¿Reconoces en tu propia vida ese momento en que el esfuerzo ya no está produciendo nada nuevo, pero sigues empujando por inercia? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso para cambiarlo. Y si este canal está nombrándote algo que ya intuías, pero no podías articular, suscríbete ahorita. Activa la campanita. Este canal publica todos los días y cada video construye sobre el anterior. No te pierdas lo que viene. Huxley también identificó algo sobre este proceso que es fundamental para no malinterpretarlo en la práctica. La atención receptiva que describía no es un estado de vaguedad o de desatención. No es soñar despierto. No es dejar que la mente divague sin dirección. Es precisamente lo contrario. Es un estado de atención intensamente presente, pero sin la rigidez del ego que necesita controlar lo que encuentra. Una atención que está completamente viva, completamente abierta, sin la agenda preestablecida de lo que tiene que aparecer. La diferencia con la atención voluntaria ordinaria es sutil, pero enorme en sus efectos. La atención voluntaria dice, busco X, y encuentra X, o no lo encuentra. Pero todo lo que no es X queda automáticamente filtrado fuera de la percepción. La mente está tan enfocada en buscar lo que decidió buscar que es literalmente ciega a todo lo demás. La atención receptiva dice, estoy completamente presente para lo que hay aquí. Y en ese estado lo que hay aquí incluye posibilidades que la búsqueda deliberada habría descartado antes de notar que existían. Huxley vio este principio ilustrado con extraordinaria claridad en lo que él llamaba los accidentes creativos de la historia de la ciencia. Fleming no estaba buscando penicilina cuando un hongo contaminó su experimento. Estaba trabajando con atención suficientemente receptiva para notar que algo inesperado había ocurrido y que ese algo inesperado era más interesante que lo que buscaba originalmente. Newton no estaba buscando la gravedad cuando observó la manzana. Estaba en un estado de atención que le permitió notar una conexión que la mente puramente analítica habría descartado como irrelevante. Poincaré, el matemático francés que Huxley citaba frecuentemente, describió sus descubrimientos más importantes
como cosas que surgían en momentos en que había dejado de trabajar deliberadamente en el problema, durante un paseo, al subirse a un autobús, en los primeros momentos después de despertar. No porque la mente hubiera dejado de trabajar, sino porque había pasado al modo de atención receptiva, donde podía establecer conexiones que el modo deliberado bloqueaba con su rigidez. Huxley sintetizó todo esto en algo que formuló con una claridad que me parece difícil de mejorar. Dijo que la mente más capaz no es la que trabaja más duro, es la que sabe cuándo trabajar duro y cuándo soltarse en la receptividad, que puede moverse fluidamente entre los dos modos según lo que la situación requiere, y que ha aprendido, sobre todo, a no confundir esfuerzo con efectividad. Esa fluidez entre los dos modos, esa capacidad de usar el esfuerzo hasta su límite útil y luego soltarse en la receptividad con la misma deliberación, es exactamente lo que Huxley identificó en las personas que crean con una consistencia que los demás interpretan como talento o suerte, pero que en realidad es el resultado de una práctica específica del observador. Y Huxley agregaba algo más sobre la atención receptiva que distingue a quienes la cultivan de quienes solo hablan de ella. Dijo que la receptividad genuina no es algo que se produce una vez y se mantiene. Es algo que se practica en cada momento específico en que el ego quiere retomar el control. Y cada vez que eliges la receptividad en ese momento de tensión entre control y apertura, el músculo del observador se fortalece un poco más. La pregunta no es si puedes entrenar esto, es si estás dispuesto a la práctica que requiere. No la práctica del esfuerzo, sino la práctica de la honestidad. De ver los filtros, de notar desde dónde estás mirando, de elegir en cada momento relevante una calidad de atención diferente a la automática. Esa práctica repetida con consistencia es lo que Huxley documentó como el camino más directo hacia la mente que crea sin el esfuerzo que bloquea en lugar de abrir. Llegamos al núcleo de todo lo que Huxley documentó sobre la mente que crea sin esfuerzo. Hay una pregunta que él formuló en sus últimos escritos que me parece la más importante de todas. Una pregunta que resume 40 años de estudio de la conciencia humana en una sola frase. ¿Quién está mirando? No qué estás mirando. No cómo estás mirando. ¿Quién? Porque Huxley había llegado a la conclusión de que la variable más determinante en cualquier experiencia humana no es el objeto de la percepción, sino la identidad del perceptor. No lo que se observa, sino quién observa. Y esa distinción tiene consecuencias prácticas que transforman completamente cómo te relacionas con tu propia realidad. La mayoría de las personas observa desde lo que Huxley llamaba el yo habitual, la identidad construida por la acumulación de experiencias, miedos aprendidos, creencias heredadas, patrones emocionales repetidos. Ese yo tiene una forma específica de ver el mundo que está tan automatizada, tan normalizada, que ya no la reconoce como una perspectiva. La reconoce como la realidad, pero no es la realidad. Es una interpretación de la realidad filtrada por una identidad específica con una historia específica. Y aquí está lo que Huxley consideraba el descubrimiento más liberador de toda la tradición contemplativa que estudió. Ese yo habitual no es lo que eres, es lo que aprendiste a ser, y lo que se aprendió puede desaprenderse, lo que se construyó puede transformarse. No con esfuerzo forzado, con algo mucho más preciso, con la práctica de observar desde un lugar diferente. Huxley lo llamaba el observador desidentificado, no el yo que observa con todos sus filtros activos, sino la capacidad de observar los propios filtros desde un lugar que está más allá de ellos. La capacidad de ver no solo lo que ves, sino cómo lo estás viendo. De notar no solo el contenido de tu experiencia, sino la estructura desde la que estás construyendo esa experiencia. Esta capacidad no es mística, es entrenable y tiene efectos concretos, medibles, sobre la calidad de la realidad que produces. Cuando observas desde el yo habitual, ves lo que ese yo espera ver, confirmas lo que ya crees, encuentras los obstáculos que ya anticipabas, creas las circunstancias que son coherentes con la identidad que llevas.
Cuando observas desde el observador desidentificado, algo completamente diferente ocurre. La percepción se vuelve más directa, menos mediada por el filtro automático del ego. Y en esa percepción más directa aparecen posibilidades que desde el yo habitual eran literalmente invisibles. No porque no existieran, sino porque el filtro las suprimía antes de que llegaran a la consciencia. Eso es lo que significa crear sin esfuerzo en el sentido que Huxley documentaba. No crear sin hacer nada. Crear desde un estado de observación que no está bloqueado por los filtros automáticos del ego. Un estado desde el que la mente puede ver conexiones, posibilidades y caminos que el esfuerzo forzado del yo habitual nunca podría detectar. ¿Cómo se practica esto en la vida real? Huxley no proponía técnicas complejas. Proponía algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. La práctica de la autoobservación honesta. No observación crítica, no juicio, no análisis. Simplemente la capacidad de notar en tiempo real qué filtros están activos en este momento, qué identidad está mirando, qué espera encontrar, qué está suprimiendo automáticamente. En términos concretos, eso funciona así. En cualquier situación importante de tu vida, antes de actuar, haz una pausa y pregúntate, ¿quién está mirando esto ahora mismo? ¿El yo que tiene miedo de fallar? ¿El yo que necesita que esto salga de cierta manera? ¿El yo que ya sabe cómo termina esto basado en lo que pasó antes? Y si la respuesta es sí, si ese yo habitual está activo, no intentes suprimirlo. Simplemente nótalo, reconócelo, porque en el momento en que lo ves, automáticamente creates un espacio entre tú y ese filtro. Un espacio desde el que puedes elegir observar diferente. Ese espacio es exactamente lo que Huxley llamaba la condición para que el observador cree sin esfuerzo. No la ausencia de filtros, la conciencia de que los filtros están ahí, porque esa conciencia te libera parcialmente de su determinismo automático, y en esa libertad parcial, la mente puede acceder a versiones de la realidad que desde el automatismo eran completamente inaccesibles. Huxley documentó esto en personas que habían cultivado esa capacidad durante años. Lo que describían no era la vida sin obstáculos, era una relación completamente diferente con los obstáculos. No los veían como muros que los detenían. Los veían como información sobre dónde la realidad estaba ofreciendo una dirección diferente de la que el yo habitual había planeado. Y esa diferencia de perspectiva, aparentemente pequeña, cambiaba completamente los resultados que producían. No porque controlaran mejor las circunstancias, sino porque percibían mejor las posibilidades que las circunstancias contenían. Eso es lo que Huxley enseñó durante 40 años. Que la mente que crea sin esfuerzo no es una mente que evita la realidad. Es una mente que la ve más directamente que las demás, más completa, menos filtrada, más receptiva a lo que está ahí en lugar de solo a lo que esperaba encontrar. Y esa mente no nace así. Se entrena en los momentos ordinarios de cada día, en la pausa antes de reaccionar, en la pregunta honesta sobre quién está mirando, en la disposición de ver diferente aunque sea incómodo, porque cuando el observador cambia, la realidad que construye cambia con él. No de forma mágica, de forma directa, funcional y completamente coherente con cómo opera la percepción humana cuando se entiende de verdad. Eso es lo que Huxley nos dejó. No una promesa, una comprensión. Y las comprensiones genuinas, cuando las integras de verdad, no solo cambian lo que piensas, cambian lo que ves. Y cuando cambia lo que ves, cambia todo lo que construyes a partir de ahí. Si algo en este video resonó contigo, escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti, para dejar una huella de este momento antes de que el día continúe y lo cubra de ruido. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Este canal publica todos los días y cada transmisión va más profundo en esto. No te pierdas lo que viene. Y si este video te dio algo que puedes llevar contigo hoy, déjanos tu like. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan.
Hasta la próxima. Y recuerda lo que Huxley enseñó durante 40 años. No estás viendo la realidad, estás viendo tu versión de ella. Y tu versión puede cambiar en el momento en que cambias quién está mirando. Y hay algo más que Huxley señalaba sobre la práctica del observador desidentificado, que es crucial para que funcione en la vida real y no solo como concepto. Dijo que la autoobservación honesta requiere algo que la mayoría de las personas encuentra sorprendentemente difícil. Más difícil que cualquier disciplina externa. Más exigente que cualquier práctica que requiera esfuerzo físico o mental sostenido. Requiere estar dispuesto a ver lo que realmente está ahí en lugar de lo que preferirías que estuviera. Porque los filtros del yo habitual no son solo limitaciones cognitivas, son mecanismos de protección emocional. Filtran no solo lo que la mente no puede procesar, sino también lo que el ego no quiere ver. Las posibilidades que contradirían la historia que has construido sobre quién eres. Los caminos que requerirían abandonar una identidad que, aunque limitante, al menos es familiar. Cuando practicas la autoobservación honesta, ves esos filtros. Y verlos puede ser incómodo, porque lo que ves no es solo cómo funciona tu mente, es también qué versión de ti mismo estás sosteniendo y qué te está costando sostenerla. Huxley no endulzaba esto. Decía que la transformación genuina del observador requiere lo que él llamaba coraje perceptivo, la disposición de ver lo que el yo habitual prefiere no ver, de tolerar la incomodidad de descubrir que algunos de tus filtros no te están protegiendo, te están limitando. Pero también decía algo más que equilibra eso completamente, que en el momento en que ves un filtro con honestidad, algo cambia, no de forma dramática ni instantánea, pero cambia, porque el filtro que operas conscientemente ya no tiene el mismo poder que el filtro que opera en automático sin que lo notes. Y esa diferencia, multiplicada por cada momento en que practicas la autoobservación honesta, es lo que produce el cambio acumulativo en la calidad del observador que eres. Un cambio que no requiere esfuerzo en el sentido ordinario, que requiere algo más difícil y más valioso: honestidad, presencia y la disposición de ver diferente aunque sea incómodo.